Bienvenido a Con todas las de la ley, un programa de Justicia TV en colaboración con el Ilustre Nacional Colegio de Abogados. Tenemos para usted la información más relevante del derecho, sus áreas complementarias y el impacto en su vida cotidiana. Mi nombre es Emanuel Saldaña y aquí, desde la sede del colegio, le damos la bienvenida. Hoy, en Con todas las de la ley, Ricardo Silva Díaz, exrector de la Escuela Libre de Derecho, analiza la división de poderes en México. Alfonso Pérez Cuéllar, expresidente del INCAM, habla del daño moral al ejercer el periodismo. El penalista Virgilio Tanús reflexiona acerca de la privación de la libertad en el sistema penal mexicano. Y en la voz del colegio, Óscar Cruz Barney comenta la pertinencia de la colegiación de los abogados. La división de poderes es un sistema de pesos y contrapesos que busca mantener el equilibrio y separación de funciones para asegurar un sistema democrático y transparente en México. Vamos con el tema de la semana con Ricardo Silva Díaz, exrector de la Escuela Libre de Derecho y especialista en Derecho Constitucional. Este principio es un principio constitucional, es una regla de organización del Estado que tiene por objeto el que no se concentre en una sola persona el ejercicio de las distintas facultades para poder organizar a la sociedad. Es una regla o una norma constitucional que permite darle a cada quien el ejercicio de poder que le corresponde para que pueda, digámoslo así, equilibrarse este ejercicio de poder y pueda existir un peso y contrapeso en las decisiones que se toman. Es un principio que viene ya desde hace varios siglos con la intención de que no existieran ni tiranías ni decisiones absolutistas y que hubiera límites suficientes para que todas las voces de la sociedad puedan ser escuchadas. Desde hace mucho tiempo hemos visto cómo en ciertos casos la decisión que pueda tomar de manera unilateral una persona en la organización de la sociedad puede dejar fuera a otras tantas. ¿Cómo lográbamos equilibrar esa situación para que no solo fuera una sola persona la que decidiera? Se decidió que la ley podía ser un buen ejercicio para limitar esa forma de organización y la ley proveniente de algo que llamamos poder legislativo, es decir, de aquellas personas que son electas, que son representantes de los propios ciudadanos, que se van a reunir en un órgano para poder discutir precisamente cuáles van a ser las reglas y las normas que van a limitar a esa persona que va a tomar las decisiones de cómo organizar a la sociedad y cómo organizar el Estado en beneficio de la propia sociedad. Pero desde luego también se vio que esto no era suficiente. La sociedad tiene conflictos naturalmente, las personas generalmente entran en conflicto y hay alguien que tiene que resolverlo. Y era posible también que estos dos poderes, quien organiza, quien incide en las políticas públicas, quien realiza las políticas públicas, se ve limitado por el poder legislativo, por la ley. Ellos también pueden entrar en conflicto y frente a esta conflictividad social se necesitaba alguien que decidiera fuera de la arena política, fuera de la toma de decisiones en la propia organización de manera imparcial estos conflictos. Y así nace el poder judicial, con la intención de que exista un poder distinto que pueda resolver estos conflictos con una visión distinta. Y regresando a esto que denominábamos la forma de organizar en el equilibrio de esa organización. Es decir, que puedan los tres poderes convivir con un fin en específico, que es organizar a la sociedad, pero sobre todo equilibrarse en lo que en Estados Unidos se llaman los pesos y contrapesos, los check and balances, que esto permite de alguna otra forma que un poder no pese sobre otro, que la intención de que exista la ley regule al propio poder judicial, que el poder legislativo regule al poder ejecutivo, pero a su vez que el poder ejecutivo tenga la libertad para poder administrar y tomar las decisiones necesarias para que la sociedad conviva, para que la sociedad viva bien y para que evidentemente podamos vivir mejor y con una mejor calidad de vida. Evidentemente, la democracia es un modelo político, es un modelo adoptado a nivel mundial en la mayoría de los estados, en donde la democracia lo que hace es escuchar la voz de la ciudadanía
la ciudadanía es imposible que gobiernos con millones de personas puedan organizarse por ellos mismos, tienen que elegir a sus propios representantes. Y la democracia permite precisamente que esa ciudadanía pueda elegir a sus representantes. Y generalmente uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver o por qué tiene que haber una división de poderes si yo elijo a quién me va a representar? Y esto tiene que ver precisamente porque no necesariamente siempre vamos a estar de acuerdo todos en sociedad. Siempre va a haber voces que no estén con esa mayoría. Y ahí es donde entra el equilibrio que tiene que haber de otros poderes. Y ahí entran otros límites y otras reglas. Y por eso hay una relación estrecha entre la democracia y la división de poderes. Es cierto que la democracia es el baluarte de la voz del pueblo, es la forma en la que podemos escuchar mejor al pueblo, pero es imposible que a través de la democracia podamos escuchar a todo el pueblo. Se va a escuchar a un sector. Y ese sector que no fue escuchado, ¿cómo lo vamos a escuchar? Ese sector que quizá está siendo avasallado por una mayoría que se nombró en el legislativo o que nombró el ejecutivo, ¿cómo lo vamos a proteger? Y ahí es donde la dinámica de la división de poderes entra frente a la propia democracia. Y ahora lo que llamaríamos una democracia constitucional, porque no es el límite a la democracia, esta división de poderes como límite a la democracia, no es simple y sencillamente un capricho. Está sostenido en reglas preacordadas que están dentro de la propia Constitución y que nosotros mismos como ciudadanos decidimos poner ahí. Entonces, esta democracia va encontrando límites en esa misma estructura que da la propia Constitución para el ejercicio del poder. Y entonces, en esta democracia constitucional aparecen otro tipo de órganos, como el Poder Judicial, por ejemplo, a partir de los valores que están en la propia Constitución, a imponer límites a esas mayorías. Y de manera directa o indirecta, como se quiera ver, la ciudadanía que no fue escuchada por esas mayorías, a través del Poder Judicial puede alzar la voz, ejercer sus propios derechos y tratar de equilibrar esos derechos que no fueron escuchados por la mayoría. En México, en los últimos años se duplicaron las demandas por daño moral contra periodistas. Alfonso Pérez Cuéllar nos explica en qué consisten estas demandas que representan un desafío para la libertad de expresión y la integridad de los periodistas. Cuando hay una opinión, por ejemplo, en una columna, en un editorial periodístico o televisivo o radiofónico, lo que suele pasar en esos casos es que toda la información que se emite debe ser confirmable, pero también hay que entender que, bueno, pues puede haber divergencias y que entonces esas divergencias no deben ser motivo de ataques ni tampoco de pues, ejercer, digamos, algún tipo de censura en contra de quien emite esas opiniones. Sin embargo, cuando se exceden esas opiniones, cuando ya verdaderamente la intención es de atacar a una persona, cuando la información no es verificable, entonces ya, pues evidentemente esa tolerancia ya no llega a esos límites. Entonces, creo que hay que analizar caso por caso cuando se habla de esa opinión, hasta dónde es tolerable el error, cuando no hay intención en cometer el error o en atacar a una persona en su nombre, en su prestigio, en su honor. Sin embargo, habrá casos en los que, bueno, cuando el mecanismo de información o de opinión tiene una intención verdaderamente de desinformar, de las famosas estas fake news y de atacar, por supuesto que puede ser reprochable y ahí podríamos entrar en un ámbito de la posibilidad en la cual sí haya entonces demandas, como ocurre en muchos casos, por daño moral, por esa afectación pues, al nombre o a la reputación de una persona. Es entendible que haya casos en los que alguna persona pueda sufrir esa afectación porque se hace público que alguna opinión que emitió, que algún acto que llevó a cabo, se hace del conocimiento público y esto evidentemente puede llegar a afectar a una persona en ese ámbito tan personal, en su intimidad familiar, profesional, económica. Hay muchos valores o elementos que se involucran ahí. Sin embargo, hay que entender que cuando quien emite esta opinión, por ejemplo, es un periodista o, por ejemplo, un columnista o alguien que emite este tipo de, digamos,
pues, todo tipo de columnas de entendimiento, de información. Y este tipo de análisis también hay que entender que, bueno, cuando se hace respecto de personas públicas, es decir, funcionarios públicos, como su nombre lo dice, su función tiene que ver con la cosa pública. Entonces, esa gente está sujeta a un mayor escrutinio. Sin duda, no es lo mismo hablar de la vida personal de un particular que no está en el ambiente o en la arena pública que hablar de un funcionario en su labor. No es lo mismo tampoco referirnos, pues, a lo que desarrolla una persona en su vida privada a lo que desarrolla una persona con el impacto público. Esto quiere decir que las emisiones de opiniones de políticos o de personas que están en cargos de ejercicio público, sin duda tienen que estar sometidos y tienen que resistir un mayor estrés a estas opiniones. Entonces, lo que hemos visto en la práctica es que hay un ambiente litigioso en contra de columnistas o en contra de reporteros por hacer su trabajo y que muchas veces son políticos o personas relacionadas en ese ámbito gubernamental quienes, pues, no resistiendo esto, pues también aprovechan a veces desafortunadamente esos cargos para iniciar demandas que desafortunadamente, bueno, pues someten a mucho estrés, por supuesto, pues a quien ejerce el periodismo y que además, bueno, limita a veces esa capacidad de expresión, porque por supuesto intimida, por supuesto una demanda por daño moral, con cifras que se vuelven a veces exorbitantes, puede en esta intimidación generar tal vez pues, que no se desarrolle de la misma manera el trabajo periodístico. Entonces, bueno, pues hay que entender que, bueno, esa tensión hay que generarla y llevarla a los tribunales. Sin embargo, la Corte se ha pronunciado ya en muchos casos en ese sentido respecto de estos casos en los que, pues, los columnistas, los periodistas hacen su trabajo y que si exponen información respecto de temas que son ya públicos, digamos, no debe reprochárseles y no se considera de inmediato, habrá que ver caso por caso, pero no se le reprocha como tal un daño moral a quien ejerce esta libertad de expresión, porque al final no solo es el derecho de ese periodista o de ese columnista en su labor para informar, sino es el derecho que tenemos todos de recibir esa información y de que haya un debate público respecto a las cosas que nos interesan a todos. Porque no es lo mismo informar sobre situaciones que pueden tener algún mecanismo de confirmación y de cierta veracidad y que yo lo opine o dé algún mecanismo, digamos, de explicación y de análisis, a que simplemente tenga una intención de atacar a una persona y criticarla por otras cosas que puede ser, por ejemplo, pues por temas que no sean de trasfondo real del asunto que se trate, ¿no? Entonces, sí es un elemento, pero también hay que ver si la afectación existe o no en términos de lo que el daño moral prevé. Es decir, si hay una afectación a su nombre, a su honor, a su reputación, ¿no? Si una expresión que tiene que ver con temas de la actividad que desarrolla una persona a nivel gobierno, pues no necesariamente, aunque alguien haya desarrollado ese trabajo, voy a atacar a su persona o a su honor o a su buen nombre, sino que simplemente pues, estamos informando lo que esa persona hizo en el ejercicio gubernamental o político. El sistema penal en México tiene retos ante el principio de presunción de inocencia. El penalista Virgilio Tanús nos explica en qué consiste la privación de la libertad ante la comisión de un acto delictivo. Hoy en el nuevo sistema, a pesar de que se intenta enaltecer el principio de presunción de inocencia, la verdad es que hoy cualquier delito, por menor que sea, puede implicar una privación de tu libertad, bajo tres supuestos. Uno, que exista un riesgo de sustracción de la acción de la justicia, es decir, un riesgo de fuga. Dos, que haya elementos para suponer que vas a obstaculizar la investigación. Y tres, que tu libertad implique un riesgo directamente para la víctima. La verdad es que los tres supuestos no dejan de ser un tanto subjetivos. ¿Cuál es un riesgo de fuga? Tener pasaporte, tener recursos económicos, tener doble nacionalidad. Pues eso no me hace más o menos responsable del hecho delictivo. Que pueda obstaculizar la investigación, bueno, pues quizá estoy haciendo actos de defensa. Entonces, la verdad es que en el nuevo sistema
nos parece, y lo hemos peleado muchas veces desde los colegios y abogados, a veces es un tanto subjetivo y un mismo supuesto, pues, ante un juez de control podría decidir respetar esa presunción de inocencia y otorgarte libertad, y otro juez de control ante el mismo supuesto te podría privar de la libertad, ¿no? O sea, no hay una regla escrita de qué delitos sí y qué delitos no. El reto es enorme y yo partiría de una premisa que creo que el derecho penal o la política criminal pues no está creada para subsanar deficiencias de política social. O sea, creo que más que estar discutiendo qué debemos legislar como delito y demás, creo que tenemos que voltearnos a ver temas de política social, ¿no? Un país donde tengamos mejores condiciones de salud, de vivienda, de ingreso, de transporte, pues probablemente tendremos mucho menor índice delictivo. En México tenemos la falsa creencia de que a más derecho penal y mayor penalidades, lo que va a hacer es que haya menos conductas delictivas. Y está demostrado que eso no es así, ¿no? Entonces, más bien lo que tendremos que hacer es disminuir las penalidades, tratar bien a la persona que se encuentra privada de la libertad, que sé que esto no gusta lo que estoy diciendo, pero eso es lo que tendríamos que hacer, porque no sabemos, hoy tenemos 250,000 personas privadas de su libertad en todo el país, y no entendemos lo que pasa en esa persona y todo su entorno, y cómo la delincuencia incluso se llega a disparar a partir de esas prolongadas detenciones de años, ¿no? Entonces, creo que el reto es enorme, creo que no solo es jurídico, sino sobre todo me parece que es social, ¿no? En la voz del colegio, Óscar Cruz Barney nos comparte su opinión acerca de la colegiación de las y los abogados en México. La colegiación permite, por un lado, la representación del gremio ante otras profesiones, ante el Estado mismo, ante la ciudadanía, pero permite también que manifieste esa abogacía cuáles son sus necesidades, sus intereses, su problemática, y que el mismo colegio se encargue de posibilitar su solución, que encuentre vías de comunicación con las autoridades y, sobre todo, no se nos olvide, le corresponde a los colegios garantizar el ejercicio libre, independiente y técnico de la profesión. Será a los colegios de abogados, y es a los colegios de abogados a los que les corresponde la aplicación de la normativa ética, el control deontológico, ¿sí? Que se aplique en beneficio de los gobernados. No es una cosa de protección solamente a los abogados, sino de ofrecerle a los gobernados que su abogado tendrá una formación técnica adecuada, que podrá llevar y conducir el asunto de una manera suficiente, pues, en términos de conocimientos, pero que además, dado el privilegio que tiene la abogacía, en el caso, por ejemplo, del secreto profesional, ¿sí? Y ese abogado o esa abogada estará controlado éticamente para que no vulnere los derechos de su representado, para que no abandone el caso, para que no venda el caso, para que no le dé información a la contraparte o a la autoridad que acaben, pues, con las posibilidades de defensa de su cliente. Para eso están los colegios. En ese sentido, es fundamental que, aunque no haya colegiación obligatoria, la abogacía mexicana se incorpore, que las abogadas que se incorporen a los colegios, que ese equilibrio que vemos en los estudiantes de Derecho, en donde hay el mismo número de estudiantes femeninos que masculinos, se refleje también en los colegios. Pero es solamente con la participación, solamente con el compromiso, que es un compromiso no solamente con la nación, no solamente con el gremio, sino consigo mismos. Si la participación en los colegios posibilita un mejor ejercicio del derecho, un mejor ejercicio del derecho de defensa y, desde luego, una integración del gremio que nos permitirá, además, podernos enfrentar a los retos, a la problemática que vive la abogacía organizada, no solamente en México, sino en el resto del mundo. La carrera judicial en México es un sistema institucional basado en el mérito y la igualdad real de oportunidades. Busca que la labor judicial se desarrolle con independencia y eficiencia. Vamos con la infografía. La carrera judicial en México es un conjunto de normas y procedimientos que regulan el ingreso, promoción, permanencia y evaluación de los servidores públicos que desempeñan funciones jurisdiccionales en el Poder Judicial de la Federación. Su objetivo es garantizar la imparcialidad, eficiencia y profesionalización de quienes administran justicia. Para ingresar a la carrera judicial,
se requiere aprobar un concurso de oposición que evalúa conocimientos jurídicos, habilidades y aptitudes. Los aspirantes seleccionados reciben una formación inicial que incluye aspectos teóricos y prácticos del derecho y la administración de justicia. La carrera judicial contempla ascensos y promociones basados en méritos y antigüedad. Los jueces y magistrados pueden ascender a instancias superiores o especializarse en áreas específicas. Se realizan evaluaciones periódicas para medir el desempeño de los servidores judiciales, la calidad de las sentencias, la eficiencia en la resolución de casos y la ética profesional son criterios evaluados. La carrera judicial busca proteger a los servidores públicos de decisiones arbitrarias o políticas. Se establecen garantías como la inamovilidad y la estabilidad en el cargo. La carrera judicial contribuye a la independencia del Poder Judicial al evitar influencias externas en las decisiones judiciales. Su correcto funcionamiento es crucial para el Estado de Derecho en México. Hemos llegado al final de esta emisión. Le recordamos que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet, nuestros teléfonos y correo electrónico, así como nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X, antes Twitter. Lo esperamos en la siguiente emisión de Con Todas las de la Ley. Hasta la próxima.